Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo como siempre la hora en que nos vean en este cronómetro 2020. Les doy la más cordial bienvenida. Soy David Mendoza y me da mucho gusto que nos estén acompañando en este programa, en el cual hoy tenemos realmente un programa muy especial, sobre todo porque tengo el gusto de que por fin, después de hace mucho tiempo, nos vamos a reencontrar con un buen amigo que hace bastante tiempo no nos veíamos, y vamos a hablar sobre un tema que llama mucho la atención y que, bueno, pues ha estado dentro de la agenda mediática en las últimas semanas. Pero bueno, antes de entrar al tema, les recuerdo que pueden vernos en nuestro canal de YouTube. Recuerden, denle clic a la campana, compártanlo entre sus amigos. Ya saben, estamos teniendo ya una comunidad que de alguna forma va creciendo. Pueden agregarnos también a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde, bueno, pues también pasamos algunos fragmentos de estos programas. Y bueno, pues recuerden activar las notificaciones de todas estas redes sociales. Oigan, el tema que nos reúne el día de hoy, antes de darle la palabra y presentar obviamente a nuestros amigos, pues tiene que ver con el CIDE. Fíjense, el CIDE es un centro de investigación especializado en ciencias sociales y que tiene un estándar internacional de primera. Por ello, bueno, pues su calidad es muy importante, y de este centro de investigación, bueno, pues han salido muchas personas, muchos profesionistas que se involucran de inmediato dentro del gobierno federal, obviamente por todo su conocimiento. Es un organismo autónomo que es financiado obviamente con recursos públicos, y esta institución pública forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, del CONACYT. Su contribución se va a centrar también en el nivel posgrado y sobre todo en una investigación, en todas las áreas de investigación que tienen o que abordan problemáticas sociales en el país. Sin embargo, bueno, pues el CIDE se encuentra en las últimas semanas en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque hay un conflicto interno en donde están involucrados alumnos, profesores, directores, un director interino, posibles candidatos a la dirección del CONACYT, y bueno, pues por supuesto se ve por ahí también la mano del gobierno federal, quien, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos días pues tendrá que nombrar al nuevo director. Este conflicto, bueno, pues se mantiene activo, sobre todo porque el doctor José Romero Tellaeche, él es el director interino, bueno, pues ha sido señalado por parte de la comunidad como un dictador, como un hombre autoritario, que no está respetando la vida académica y la autonomía de esta casa de estudios, y aparte lo acusan de ser cercano al presidente López Obrador. Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos programazo, porque tenemos a dos alumnos del CIDE para que vengan y nos cuentan qué es lo que está sucediendo, y me da mucho gusto saludar a Sonia de Siga, que me va a acompañar en este programa, pues para hacer más que nada preguntas, Sonia. Hoy, antes de tener un posicionamiento, yo creo que hay que tener preguntas. Qué gusto que estás con nosotros, Sonia de Siga. David, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que sí, indudablemente, esta es una problemática a la que le tenemos que prestar mucha atención. Hay que recordar que todos estos problemas que ha tenido el CIDE pues vienen justamente desde que se lanza el presupuesto para ciencia y tecnología, y con esta propuesta del gobierno federal de reducir los presupuestos a las instituciones educativas y a las instituciones científicas. Creo que también ese es uno de los peticiones que hacen los alumnos, ¿no? Más ciencia y menos grilla para el CIDE. Oye, y bueno, y pero creo eso que no también empata con habría... este gobierno, Sonia. Eso no empata con este gobierno. ¿Perdón? No empata con este gobierno. Más ciencia y menos grilla.
la ciencia no está, es un poco fifí, es neoliberal. Creo que ese es uno de los problemas que hay ahorita también, porque justamente se está politizando la elección de la dirección del CIDE, ¿no? Pero sí me gustaría que tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Héctor Herrera, que es estudiante de doctorado de ahí del CIDE, y también a su compañero Mauricio, que es estudiante de doctorado. Creo que ellos nos podrían dar mucha luz sobre qué es lo que está pasando al interior del CIDE. Así es. Héctor Herrera, qué gusto verte. Ya tenían mucho tiempo que no nos miramos, por lo menos aquí en la parte virtual ya nos reencontramos. Mauricio Aguilar, bienvenido. Héctor, a ver, cuéntenme, ¿qué pasa en el CIDE? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Andan haciendo grilla? ¿Qué pasa, muchachos? Bueno, ¿qué tal? Un gusto, David. Sonia, como siempre, gracias por la invitación. Un gusto también reencontrarnos después de mucho tiempo, aunque sea por lo virtual. Pues contar un poco la historia del CIDE es algo larga de lo que ha pasado en los últimos años, pero podríamos mencionar algunas líneas generales. De entrada, esto que estamos viendo ahorita pues no es algo propiamente nuevo, sino que ya viene desde el año pasado si rastreamos esto a la pelea por los fideicomisos. Como ustedes saben, pues el CIDE depende de dos fideicomisos para su operación, uno patrimonial y uno que tiene que ver con ciencia y tecnología, y pues el gobierno federal desapareció estos fideicomisos y a partir de ahí comenzó pues una escalada en contra del CONACYT. Parece que el diálogo con el director en ese momento, Sergio López Ayón, pues era bastante ríspido, lo que el mismo director y Jan Meyer recientemente también comentaba, que Sergio López Ayón le comentaba a su vez, es que ya no le contestaba ni siquiera el teléfono en CONACYT a Sergio López. Entonces era difícil negociar el nuevo estado económico de CONACYT, del CIDE, perdón, si no había una estrategia clara desde CONACYT sobre qué se iba a hacer con ese dinero y cómo iba a seguir operando después de un año de la desaparición de los fideicomisos. Así que Sergio López Ayón tomó la decisión de dejar la dirección del CIDE. En un comunicado breve vía correo nos informaron de esta decisión. Nos enteramos también por los medios de comunicación sobre su destitución, o más bien su renuncia personal. Las justificaciones fueron muy vagas sobre que era mejor dejar en ese momento la dirección para que alguien más pudiera retomarla y tener negociaciones cercanas con el CIDE, y después pues vino un nombramiento, como bien señalaba David. El CIDE es una institución que depende del gobierno, una paraestatal, así que el nombramiento depende directamente de CONACYT, y la directora de CONACYT pues designó en ese momento como director interino temporal al doctor José Antonio Romero Tagliari. Oye, ya con esto nos diste una cascada de datos que yo creo que son muy importantes y que finalmente al público, a quienes nos están viendo ahorita, bueno, les queda como muchas dudas. Mauricio, sin duda el CIDE ha sido uno de los centros de investigación más importantes de México. Hay quienes lo han vinculado muchísimo hacia esta visión tecnócrata, esta visión neoliberal. ¿Qué es el CIDE como tal? ¿Cómo es su funcionamiento y por qué es tan atacado, Mauricio? Hola, pues muchas gracias por la palabra, David, Sonia. Héctor, buenas noches. Pues a ver, el CIDE como tal funciona como lo que conocemos como una universidad, ¿no? Una universidad que tiene sus programas de estudio relacionados todos enteramente a las ciencias sociales, más en específico a ciencias políticas, economía, derecho, relaciones internacionales, historia, periodismo, política pública, donde quizá es el fuerte por el que se ha destacado el CIDE durante pues varias décadas, ¿no? En el terreno de la política pública, del estudio de la política pública, y cuenta con licenciaturas, maestrías y doctorados y un fuerte contenido de academia, ¿no? Un fuerte contenido en el que sus profesores van produciendo investigación útil y pertinente respecto a esos temas. Ahora bien, como mencionas, siempre se ha catalogado al CIDE como una institución pro-tecnócrata o como se ha llamado en estas últimas semanas, como neoliberal, dado a que, como cualquier universidad, esa es mi postura, tiene ciertas tendencias más que ideológicas, porque quizá eso es más complicado de demostrar, o sea, ideológicas en el sentido de cuáles serán los cuadros que se preparan, o sea, eso es algo más complicado. Lo que es menos complicado de entender es que cualquier institución académica tiene una tendencia metodológica por la cual se inclina, ¿no? Y el CIDE la ha tenido desde hace varias décadas, una metodología que se ubica entre los paradigmas de la ciencia, sobre todo estadounidense, ¿no? Que es una forma de hacer ciencia social muy específica, sobre todo muy cuantitativa, en la que muchos postulados de la economía se aceptaban como tal,
como premisas para construir ciencia, y que es algo que pues choca con otro tipo de metodologías y con otro tipo de escuelas de pensamiento. Pero yo pondría que eso es lo único que podría reconocerle al CIDE como lo más cercano a lo neoliberal. Sabemos que ahora este contenido de neoliberal pues tiene como o es una etiqueta que más bien trata de referirse a otro tipo de situaciones para crear un discurso de nosotros ellos, ¿no? Más que referirse. Sí. Oye, es que no me imagino que les pongan así en primer semestre, órale, ahí va Hayek, ¿no? Y se lo tienen que recetar de principio a fin y tienen que seguir la estructura y la receta neoliberal para que entonces todo esto se vaya implementando. Vaya, el juego, Sonia, que hay precisamente en las universidades, pues tiene que ser la universalidad. Tiene que ser, obviamente, un contexto muy amplio, muy plural, donde el choque de las ideas o donde el engarce de las ideas, bueno, pues sea la primicia, sea uno de los detalles principales que va haciendo este cocido fino en este telar del conocimiento, Sonia. ¿Tú cómo percibes este golpeteo que hay desde fuera, obviamente, Sonia, lo que se ve en los medios? ¿Por qué atacar un organismo autónomo? ¿Por qué atacar un organismo de universidad, un organismo de conocimiento, de educación superior, por parte de un gobierno que en realidad debería de estar fomentando pues este tipo de instituciones y por supuesto fortalecer este conocimiento de primer nivel pues para las nuevas condiciones del mundo, Sonia? Pues sí, mira, indudablemente yo creo que uno de los problemas que tenemos aquí es justamente que las universidades son el fruto de las ideologías, ¿no? O sea, tendrían que convivir todas las ideologías. Pero analizando todo lo que se dice en prensa sobre esta situación, yo creo que aquí la cuestión viene por esa idea de hacer al centro, al CIDE, como un centro compatible para la ideología de la Cuarta Transformación, ¿no? Como para formar cuadros que salgan de ahí, que vayan directo al gobierno federal y que de alguna forma realicen investigaciones que sustenten la toma de decisiones que está llevando a cabo el gobierno, ¿no? Esa es, digamos, la visión que se tiene al menos, digamos, en la opinión pública, ¿no? El hecho de querer, digamos, desestructurar o desestabilizar al CIDE, primero quitándole recursos, ¿no? Recortándole el presupuesto, no teniendo como esta dirección concisa, ¿no? No teniendo este apoyo, digamos, también de la directora general del CONACYT. Y de alguna forma es una manera de desestabilizar un poco la institución, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que hay que rescatar es un poco esta organización que se está haciendo por parte de los docentes, por parte de los académicos y por supuesto por parte de los administrativos y de la comunidad estudiantil, que están, digamos, luchando para que esto no se dé, ¿no? Para que siga siendo un centro de investigación que mucha falta hace hoy en día, ¿no? O sea, el CONACYT tendría que estar o tendría que existir justamente para promover el hecho de que se haga investigación en México, ¿no? Y que esta investigación sea libre de ideologías. Al final de cuentas, la ciencia, sea la llamada ciencia dura o sean las ciencias sociales, pues finalmente tiene que estar libre de ideologías, ¿no? La ciencia no tiene una ideología como tal, ¿no? Oye, Héctor, es importante revisar esa parte. Héctor, Mauricio, llama mucho la atención porque, bueno, el CIDE depende de CONACYT y desde el inicio de este gobierno, pues la encargada, la directora María Elena Álvarez Buila, pues como que no ha estado muy de acuerdo necesariamente como en esta posición de apoyar a este tipo de organismos e instituciones académicas autónomas. Ha venido un recorte muy fuerte, me imagino que ustedes lo han sufrido en términos de las becas, por ejemplo. Se mencionaba mucho que en este proceso de cambio de gobierno de 2018 a 2019, pues muchos de sus compañeros que estaban haciendo una serie de estudios en el extranjero, de posgrado, de doctorado, maestrías o especialidades, simplemente se les recortó el dinero y se les dijo que pues no había recursos para poderlos mantener. También el presidente López Obrador en algún momento dijo que pues para qué se van los estudiantes a estudiar a otro lugar, ¿no? ¿Para qué van a hacer turismo académico? ¿Para qué se van a otros países que lo único que hacen es que van y les enseñan a robar? Esto es una lógica dentro de una mera narrativa política.
pero sí hay un golpeteo sistemático, y si me permiten decirlo, de baja intensidad en contra de estas instituciones. A ustedes les está pegando muchísimo. ¿Cuál es la postura que tienen los estudiantes? ¿Cuál es la postura que tienen los profesores del CIDE? Que es una comunidad también muy pequeña, ¿no? Estamos hablando que de estudiantes, pues no rebasan los 500 alumnos, si creo bien, y si tengo bien los datos. 691 es el número que da el mismo Romero en su informe. 691. Yo había leído en la prensa que estaban entre 482, 500 personas, y también una comunidad académica pues muy especializada y muy cortita. ¿Qué pasa con esto, Héctor, Mauricio? De entrada diría que concuerdo con tu impresión. El mismo Romero en su plan de trabajo, ya como candidato a ser director definitivo del CIDE en los próximos años, ha señalado este mismo tipo de hechos, que el CIDE es una institución liberal, que parte del problema es que gran parte de sus cuadros fueron formados en Estados Unidos en su mayoría, y que eso pues genera cierto sesgo entre los profesores, que habría que recuperar más la visión de América Latina y México entre su planta docente. Así que ese análisis también parece estar presente en la imagen del candidato ahora director definitivo, ¿no? Creo que además la posición de la comunidad ha sido bastante activa comparado con lo que generalmente se tiene como prejuicio del CIDE, una comunidad poco activa, poco movilizada, poco politizada. Comparada con la UNAM, la UAM, el POLI, pues claramente es una comunidad poco politizada y movilizada, también por su tamaño, también quizá porque es un centro de investigación público y tiene en realidad mucho dedicado hacia la investigación y docencia, quizá más que hacia el programa de formación de estudiantes, pero sorprende que las distintas comunidades que integran al CIDE sí han reaccionado, incluso a grado de llegar a propuestas que antiguamente no hubiéramos pensado del CIDE, como una propuesta de un paro indefinido en caso de que se confirme la ratificación de Romero, por ejemplo, que sigue siendo todavía una discusión pendiente, ¿no? Entonces creo que la movilización tanto crítica a través de cartas, de medios de comunicación, de una protesta física en las instalaciones del CONACYT el viernes pasado, y ahora de acciones escalonadas en caso de no se atendida a las demandas, pues es un aspecto muy importante que quizá no habíamos visto en otros gobiernos, ¿no? Y esto, Mauricio, ¿tú cómo ves a las autoridades? ¿Cómo ves al gobierno federal? ¿Por qué crees que esté tomando este tipo de acción? ¿Realmente el CIDE está de alguna forma manipulando la ideología? ¿Está muy cargado hacia la derecha? ¿Está muy cargado hacia esta condición de política neoliberal globalizada? Y necesita como visualizar, como bien decía Héctor, que menciona obviamente el posible director interino, bueno, el hoy director interino, posible director que vaya a imponer o vaya a decidir el presidente López Obrador para este CIDE, voltear más hacia Latinoamérica, reencontrarnos más hacia el interior del país. Vaya, tomando también una de las frases del presidente, ¿no? La mejor política exterior es la política interior. En este sentido, parece que la mejor capacidad de generar análisis e investigación es hacia el interior y no necesariamente hacia el exterior. Cosa que en este contexto, segunda década del siglo XXI, pues me parece un poco absurda, ¿no? Sí, mira, yo creo que mi postura más que sostuve desde que decidí entrar al CIDE fue que reconocía ciertas cosas que precisamente no me llenaban del todo del CIDE. Y una de esas, yo al menos en lo personal acepto que sí, hay una tendencia quizá a mirar menos investigación producida en Latinoamérica respecto a otras latitudes como Estados Unidos y Europa. En ese sentido, digamos, yo sí veo que hay una razón para creer eso. De ahí a pensar que eso forma cuadros, por ejemplo, de derecha, cuadros que hacen segunda a gobiernos como los pasados, con fuertes políticas de militarización, con políticas quizá de transparencia dudosa, etcétera, etcétera, pues me parece que ya es un salto que no tiene nada que ver, o sea, ya es algo que no hay manera en que se sostenga. Hoy en día el discurso oficial es más o menos ubicar al CIDE entre otras universidades e institutos como el ITAM, por ejemplo, sobre todo las privadas, ubicarlos como esas instituciones que forman cuadros de derecha, ¿no? Y realmente me parece que es algo que está totalmente equivocado en el sentido de que podemos encontrar dentro del CIDE pues un gran movimiento plural, sobre todo en términos de, y yo creo que ese es uno de los temas en los que le choca también bastante al gobierno en turno, es hay un fuerte contenido de estudiantes, de profesores
que tenemos o que compartimos ciertas banderas de derechos sociales que buscamos que se reconozcan, que buscamos de ciertas luchas que formen parte, ¿no?, de esta nueva administración, tal y como más o menos se nos prometió en campaña. Y me parece que lo que estamos encontrando es que el discurso oficial es decirnos, la lucha es esta y estos son los postulados, estos son los derechos sociales por los que podemos luchar y así los vamos a luchar, ¿no? Tómenlos, déjenlos. Si no lo toman, pues caen inmediatamente en la bolsa de estos grupos opositores, ¿no? Y me parece que el CIDE ha caído en ese juego. Y para no estar tan alejado de esta situación, lo podemos observar incluso con las recientes declaraciones de hace unas semanas sobre la UNAM, ¿no? Algo que jamás podríamos haber imaginado. A la UNAM le está tocando golpeteo también suave y quizá de una manera más lejana que lo que le está tocando el CIDE, pero es parte de esa narrativa, ¿no? De estar contra de mí o estar conmigo. Y ya que le haya tocado a la UNAM, rompe todos estos paradigmas que probablemente nos hubiéramos imaginado desde antes, ¿no? De claro, es más ver a la 4T golpeando al CIDE y al ITAM, pero se va a abrazar de la UNAM o de la UAM, y cosa que no es así. Vemos que no va por ahí solamente, no es así de sencillo, ¿no? Oye, en la semana yo escuchaba a Jan Meyer en una entrevista que le hicieron y decía que lo que está pasando en el CIDE es como un pequeño experimento de qué es lo que puede hacer el gobierno federal en otras universidades, la UDG, la UNAM, la UAM, el Colmex, o sea, es como este pequeño experimento. Y yo les preguntaría algo, digo, porque finalmente todos tenemos aquí el gusto, Sonia, todos los que estamos aquí en la mesa, de participar de alguna forma de esta vida universitaria. Y siempre ha habido la tentación del gobierno de entrometerse en la vida académica, en las decisiones políticas, en las posturas ideológicas de la universidad. La política siempre tiene su reflejo, o la vida política tiene siempre su reflejo en las universidades, en los centros de investigación, porque ahí se hace el tejido fino. ¿Cómo ves esto, Sonia? Y esto, como bien dicen, llama al hecho de que desde la presidencia hay una incomodidad con estos centros de estudio que están generando una crítica permanente, pues ¿a quién? A la vida pública, a la política pública, a las decisiones de gobierno, a las acciones que toman las instituciones y que, bueno, pues sobre todo tienen que ver hoy en día muchísimo con la transparencia, ¿no? Esta transparencia y este pensamiento crítico, esta crítica constructiva, esa crítica también destructiva que de pronto se genera desde estas instituciones y que al gobierno federal parece que no le hace mucha gracia. Sonia de Siga. Así es, lamentablemente, y yo creo que aquí una de las problemáticas, y eso yo creo que hay que prestarle mucha atención porque eso puede representar un riesgo. O sea, el hecho de que no se acepten las críticas que se pueda hacer a lo que está pasando en el gobierno federal, eso es un riesgo muy importante. Porque al final de cuentas, nosotros como, digamos, somos seres que estamos siendo formados en las universidades para tener justamente un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico es lo que es lo que hace diferente a esta parte de la sociedad que alcanza, digamos, un nivel de estudios. Y limitar limitar la ideología o limitar la forma de pensar de estas personas que se están formando justamente para tener un pensamiento crítico, creo que no le hace bien para poder ejercer otros derechos y otras libertades, ¿no? Entonces, si estamos viendo que el gobierno ahorita digamos, está atacando incluso a las universidades públicas, que es de donde podría obtener mayor respaldo, pues eso nos podría hacer pensar en algún momento que podría coartar la libertad de expresión de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, creo que podría verse como un riesgo. Y como dice Mauricio, ¿no? ¿Cómo le ha tocado también el golpeteo a la UNAM? Que ya el presidente no está a gusto porque dice que ya no hay abogados como antes, politólogos como antes, que ya nos enseña derecho constitucional. Muchachos, Héctor, Mauricio, ¿ustedes qué están estudiando dentro del doctorado? ¿Cuál es su línea de investigación? Doctorado en ciencia política, mi línea de investigación es violencia contra latinos en Estados Unidos, de hecho.
Ya ves, hay suficiente violencia aquí, Héctor. ¿Para qué te vas a pensar allá en los latinos en Estados Unidos? Eso es muy aspiracionista. Lo Mauricio. sé. Yo soy compañero de generación de Héctor, también doctora de ciencia política, a punto de egresar ya, también con esta situación encima, ¿no? De no saber qué va a pasar con el futuro académico. Pero bueno, yo me encuentro estudiando autoritarismo y educación, provisión de educación, y estoy haciendo el caso del caso mexicano. O sea, yo sí estoy haciendo patria, ¿no? Bajo los términos de la 4T. Muy bien, eso me parece muy bien. Oigan, muchachos, a ver, siendo ustedes estudiantes de doctorado, tomando en cuenta también algo que yo creo que habría que mencionar, y para todos los que nos escuchan y que tienen ganas de hacer un doctorado, que tienen ganas de hacer una maestría, una especialidad, entrar al CIDE no es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil. Realmente hay un examen por ahí, uno de nuestros panelistas y expertos, Aida Hernández, es egresado también del CIDE en maestría en asuntos públicos y realmente menciona que las cosas son muy duras y que la vida académica como tal también requiere de una templanza total porque las presiones son fuertes. En este sentido, muchachos, como estudiantes todavía de doctorado, ¿cómo perciben al país en la actualidad? ¿Cómo perciben a este gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Y cómo perciben necesariamente esta figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que ha marcado una serie de tendencias para bien y para mal, una polarización en todos los sentidos, pero sobre todo un fenómeno que no habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. Un hombre que tiene tanto poder como creo que no ha tenido los últimos 6 presidentes, si a mí me permiten señalarlo de esa manera. Así es que, a ver, algún análisis que tengan, muchachos. Es una pregunta gigantesca que tardaría todo un programa en contestarte, pero si tengo que dar algunas líneas Oye, pero finales, así como platicas, Héctor, y nos en 10 sueltas minutos te la lo cascada de cuento. información, Sí. seguro en 2 minutos nos responde. En 2 minutos te lo acabo, pero hay algunos puntos generales que me gustaría enfatizar. Efectivamente, creo que es un personaje que no habíamos visto en muchas décadas en México, en un sistema cada vez más fragmentado de partidos políticos, falta de legitimidad de políticos que llegaban a cargos públicos con baja votación y con problemas también, digamos, en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, creo que Obrador es una figura poco comprendida por muchos medios tradicionales y análisis que generalmente vemos, en la cual generalmente se enfatiza la idea de que lo que está haciendo, como está mal visto por muchos elementos políticos de la élite, debería ser entonces un error fatal y debería llevar a este político a la quiebra inmediata. Pero de pronto uno contrasta las cifras de aprobación y ve 60% hacia arriba y dices, ¿qué está pasando aquí? O no, el 60% del país no está enterado de este tipo de políticas, o hay un México que no comprendemos. Y creo que al final Obrador lo que revela como un fenómeno de fondo es que hay un México que no hemos acabado de comprender, que está atrás de ese apoyo popular hacia el presidente. Y creo que Obrador sí ha sido un político que sabe canalizar y expresar y llegar a ese público que otros políticos no sabían comprender. En ese ejercicio creo que ha cometido errores y aciertos, como bien señalabas, en muchos temas de política exterior, política pública, y se ha convertido en un tema bastante controvertido en muchos casos y que precisamente llevan a la polarización. Y lo que hoy estamos viendo, creo que lamentablemente en el análisis de los medios de comunicación, es esta imagen vista desde los lentes de la polarización política, donde lo que hace o está bien o está mal, es el dictador malévolo que por fin llega a destruir a México, o es el salvador que va a poner toda la esperanza y va a transformar desde la 4T, la Cuarta Transformación Mexicana, el futuro político del país. Entonces creo que ese es el problema que hoy tenemos en los medios de comunicación, de análisis pues bastante ligeros y bipolares sobre lo que está pasando en el país, que aún no acabamos de comprender, ¿no? Yo sabía que ibas a poder hacer este análisis en 2 minutos. Y mira, que yo creo que para otras ocasiones, mi estimado amigo Héctor, vamos a invitarte para que estés aquí en los paneles. Vale, me encantaría. Porque realmente esto es muy interesante, sobre todo cuando estamos planteando esta necesidad de comprender, como tú dices, a lo mejor a profundidad y de una manera fácil, de una manera que nos permita deglutir lo que está sucediendo en el ámbito público. Mauricio, ¿tu percepción? Sí, bueno, ya no, como dice Héctor, también es un tema muy amplio, pero también Héctor tiene la capacidad de poder hablar de todo. A ti te vamos a dar 2 minutos más. Sí, y me quedo a la mitad de lo que dice Héctor. Pero bueno, un poco sumando a eso, sí, yo creo que eso es
algo totalmente novedoso que se escapa a las lógicas presidenciales a las que nos estuvimos acostumbrando desde los 80s quizá, presidencias cada vez más débiles respecto a sí mismas, respecto al electorado, respecto a los otros poderes, ¿no? Y volvemos a tener algo que también quizá los análisis más sencillos y más que se quieren salir quizá por la ruta más fácil es comparar con el presidencialismo priista, ¿no? Y entonces sabemos que encuadrarlo de esa forma también genera mucho miedo, ¿no? Pensar en un nuevo presidencialismo como el que estuvo sometido México durante cerca de 70 años, pues también creo que eso genera un poco de desconfianza. Por otro lado, también creo que los medios, como dice Héctor, lo que han estado haciendo es replicar justamente el debate y confrontación de ideas, justo como lo ha querido llevar pues Andrés Manuel López Obrador, que es de una manera de confrontación. Y creo que muchos medios y mucha oposición ha caído justo en ese juego de hacerse al negro o hacerse al blanco. Y eso puede ser muy peligroso en términos sociales, en términos de fragmentación social, pero yo creo que es la forma más redituable electoralmente, como para un partido como Morena, en la que puede ir rápidamente marcando y delimitando su electorado, y en ese sentido no podemos discutir si éticamente está bien o está mal, pero en términos de análisis político podemos pensar que es algo sumamente interesante al que tenemos que también empezar a analizar y explicar nosotros como politólogos, ¿no? Es raro estar en el lado golpeteado, pero a su vez también ser analistas, pero bueno, así nos toca. Bueno, es que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Quien aspira en este contexto del mundo de la política, decía por ahí un profesor mío, ¿no? A que no le guste el calor, que no se acerque al fogón, pero a nosotros nos encanta siempre estar ahí pegaditos al fogón, a ver qué pasa, a ver cómo chisporrotea el carboncito, a ver cómo se hinchan las cosas y cómo revientan en este sentido. Sonia, sin duda lo que tenemos es un ataque, es una confrontación, vamos a llamar una confrontación, no me parece un ataque todavía, pero sí una confrontación en un centro de investigación de tal magnitud como es el CIDE. ¿Cuál sería una proyección que tuvieras, Sonia, de lo que vaya a pasar en los próximos días? Pues yo creo que aquí hay que prestar atención a ver quién definitivamente se queda en la dirección de la institución. Creo que lo más probable es que se quede una persona alineada al presidente López Obrador, ¿no? Y creo que eso puede generar conflicto, ¿no? Porque ya nos lo comentaban ahorita, hay esta asociación de académicos, de docentes y de estudiantes del CIDE que no estarían de acuerdo en algo así, ¿no? Y creo que habría que ver cómo va a evolucionar esta organización que están teniendo al interior del CIDE. O sea, a mí me parece que hay que valorar mucho esa organización porque, como bien nos lo comentaban, no era algo que se hubiera visto antes, ¿no? Una organización dentro del CIDE, ¿no? de estudiantes, de docentes, creo que eso es algo nuevo, pero creo que puede ser algo muy positivo porque al final de cuentas pueden ejercer presión justamente para que la elección del nuevo director sea, digamos, más democrática y más abierta a la comunidad también, o sea, que también tomen en cuenta a los miembros de la comunidad para la toma de decisiones, ¿no? Mauricio Aguilar, ¿cómo percibes lo que va a pasar en el CIDE? ¿Qué acciones van a tomar ustedes como estudiantes? ¿Y cómo ves tu futuro académico? Porque no solamente es tu futuro académico, porque me dices que ya vas a punto de salir, estás a punto de salir, sino también después el asunto laboral, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, primero en la cuestión del CIDE, sí, como menciona Sonia, lo primero es saber qué va a suceder el lunes con la designación del nuevo director. Con base en eso, creo que al menos la comunidad estudiantil ya se ha pronunciado muy fuerte de un rechazo completo a José Antonio Romero. Me parece que ahí no hay mucho que dialogar al respecto. Hay una postura ya muy clara de, primero, buscar su destitución como director interino y a su vez buscar que se desconociera como candidato, ¿no? Entonces, eso me parece que va a ser lo primero para saber qué va a pasar. Se están poniendo sobre la mesa varias actividades de
como contenciosas al respecto, pensando incluso en un paro, pero eso está todavía sobre la mesa y discutiéndose, ¿no? Pero de igual manera no creo que los ánimos, si por alguna razón quien resulte electo sea Vidal, el otro candidato, exalcalde de Azcapotzalco, no creo que los ánimos terminen por revertirse totalmente. Me parece que la figura de José Antonio resulta ser más pesada para la comunidad estudiantil, pero me parece que la organización está dejando, me parece, cosas positivas, entre ellas una posible suma de una asociación estudiantil para las próximas decisiones que atañen al gobierno del CIDE. Y bueno, esa es una postura muy personal, o bueno, un sueño personal, que espero que ponga los cimientos de en unos años estar peleando por la autonomía del CIDE, ¿no? Y que tenga un respaldo legal muy similar, por ejemplo, al del Colmex, ¿no? Que yo creo que sería lo ideal para este asunto. Acabas de mencionar algo muy importante, porque yo al inicio del programa, yo consideraba que sí tenía una autonomía el CIDE. El CIDE no tiene autonomía no. Porque depende entonces directamente de CONACYT. Sí, digamos, su gobierno depende de CONACYT, es lo que tendríamos que buscar que se modifique, ¿no? Yo creo que le hace bien a todo tipo de institución de este tipo científica. Error de reportero que cometí, porque yo pensé que sí tenían autonomía, ni modo. Héctor, a ver, ¿un CIDE neoliberal o un CIDE ligado hacia la 4T? Me parece que tendremos lo último, nos guste o no, porque incluso si el gobierno rectificara la posición de José Antonio Romero y acabara quitándolo de la lista, que es la exigencia de estudiantes en su pliego petitorio, que destituyan como candidato y director interino a Romero, aún así el otro candidato, Vidal Lleneras, pues es muy cercano también a la 4T, una persona cercana a Marcelo Ebrard, exalcalde de Azcapotzalco. O sea, al final tendremos o una versión más dura de la 4T con Romero o una versión más light e inclusiva con Vidal Lleneras. Entonces creo que la 4T acabar conquistando el CIDE, que fue su plan, y tiene los instrumentos porque pues el contacto directo con CONACYT, la capacidad de designar a su directivo, pues hace básicamente que el presidente y la directora de CONACYT decidan el rumbo que va a tomar el CIDE en los próximos años, ¿no? Oye, y esto, bueno, pues preocupa un poco porque finalmente se le quita ese margen de maniobra que tiene toda institución de investigación. Eso es preocupante, ¿no? Sobre todo porque dentro de este contexto, finalmente las escuelas a nivel superior, tienen que tener esa libertad de cátedra, tienen que tener esta posibilidad de ir generando proyecciones y luces precisamente sobre los temas de frontera y sobre todos estos elementos que hacen tan compleja a esta sociedad globalizada, a esta sociedad tan interconectada, esta sociedad que bueno, pues ya nos dijo Mark Zuckerberg hace un par de semanas que pues ahí viene el metaverso, ¿no? Y que esto no solamente se va a quedar en un plano lúdico, esto sin duda va a venir a afectar la relación en la cual vamos a trabajar, vamos a aprender, vamos a ir a la escuela, vamos a convivir y de pronto este tipo de planteamientos de este gobierno y de este poder federal en donde considera que hay que retomar la vieja usanza, los viejos maestros, los viejos paradigmas, pues no necesariamente van a empatar necesariamente con lo que el mundo está avanzando, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que darle simplemente una vuelta a lo que está pasando en China, lo que está pasando en Corea, lo que está pasando en Europa y, por supuesto, en Norteamérica. Así es que, bueno, pues, amigos, yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Sonia de Siga, un abrazote. Gracias por haber estado en este programa. Héctor Herrera, gusto en verte nuevamente. Gracias, igualmente. Mauricio Aguilar, un abrazo fuerte, que se resuelva todo y que, bueno, pues sea en beneficio sobre todo de los estudiantes del CIDE. Amigos, amigas, recuerden, nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.